La historia de Abraham, conocido inicialmente como Abram, comienza en la antigua ciudad de Ur de los Caldeos, una ciudad rica, próspera y profundamente influenciada por la idolatría. Ur era un centro cultural y religioso, donde se adoraban múltiples dioses, especialmente el dios Luna Nana. Era una civilización avanzada en términos de arquitectura, comercio y conocimiento, pero espiritualmente alejada del único Dios verdadero. En medio de esta sociedad politeísta vivía Abraham, hijo de Taré. La Biblia no nos da muchos detalles sobre la juventud de Abraham, pero sí sabemos que su linaje venía de Sem, uno de los hijos de Noé, y que su familia aún conservaba algún conocimiento del Dios verdadero. A pesar del entorno lleno de imágenes y prácticas paganas, Abraham fue formando un carácter que sería clave para su llamado. Era un hombre reflexivo, observador, que no se dejaba llevar fácilmente por la corriente común. Vivía con su esposa Sarai, quien era estéril, y con su padre Taré. Aunque no tenían hijos, Abraham y Sarai compartían una vida unida. Él también tenía a su sobrino Lot, el hijo de su hermano Harán, quien había muerto. La familia se trasladó de Ur a Harán, una ciudad al norte, también importante en el comercio y el culto lunar, donde se establecieron por un tiempo. Fue allí donde ocurrió uno de los momentos más trascendentales no solo en la vida de Abraham, sino en toda la historia de la humanidad. Un día, sin advertencia, la voz del Dios eterno rompió el silencio. No fue una aparición espectacular ni un trueno en el cielo, sino una orden clara y poderosa: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este llamado fue radical. Dios no le dio muchos detalles, no le mostró el mapa, no le ofreció garantías visibles. Solo le prometió que si obedecía, su vida se convertiría en un canal de bendición para el mundo entero. En un tiempo en el que la familia era el núcleo de seguridad y la tierra era identidad, dejarlo todo era una locura para cualquiera, menos para un hombre con fe. Abraham tenía que dejar su tierra, su cultura, sus costumbres, sus redes de seguridad y la adoración a ídolos que lo rodeaban. Tenía que romper con su pasado para entrar en un futuro totalmente incierto desde el punto de vista humano, pero absolutamente seguro desde la perspectiva divina. No se trataba solo de mudarse, se trataba de confiar, de caminar sin saber a dónde iba, de creer que la voz que había oído era real, fiel y poderosa. Y Abraham obedeció. No discutió, no pidió señales, no puso condiciones. Simplemente confió. Así comenzó el viaje del primer gran patriarca de la fe, el hombre que se convertiría en la raíz de 3 de las religiones más grandes del mundo. En ese momento, sin saberlo del todo, estaba dando el primer paso hacia una historia de promesas eternas. Este fue el principio de una vida que transformaría la historia, el día en que Abraham escuchó el llamado de Dios y estuvo dispuesto a dejarlo todo, por fe. Abraham, entonces, se preparó para obedecer ese llamado divino. Con fe, y sin saber exactamente a dónde lo llevaría Dios, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, todas sus posesiones y las personas que habían adquirido en Harán, y emprendió el camino hacia Canaán. Este no fue un simple viaje de mudanza, fue una peregrinación espiritual, un acto de obediencia a un Dios invisible que le había prometido grandes cosas. Durante el trayecto, seguramente Abraham enfrentó dudas, desafíos logísticos, peligros del camino, incertidumbres propias de abandonar lo conocido. Pero su fe lo sostenía. Caminaba con la convicción de que Dios lo guiaba, aunque aún no conocía el destino exacto. Al llegar a la región de Canaán, Dios volvió a hablarle. En medio de una tierra habitada por pueblos fuertes como los cananeos, el Señor le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Esta promesa era aún más sorprendente, considerando que Abraham no tenía hijos, y que tanto él como Sarai eran ya mayores. Sin embargo, Abraham creyó. No pidió evidencia, simplemente confió. Y como respuesta a esa palabra, edificó un altar al Señor, el primero de muchos, como señal de adoración y gratitud. Desde allí, continuó su peregrinación. Se trasladó a la región montañosa entre Betel y Ai, donde nuevamente levantó un altar y proclamó el nombre del Señor. Era como si cada paso en su viaje marcara un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Abraham no estaba construyendo ciudades, sino una relación con Dios. No levantaba fortalezas,
sino altares. La fe de Abraham no era pasiva. Era una fe que se movía, que caminaba, que respondía al llamado divino con acción concreta. Y así, se convirtió en un extranjero en tierras que más tarde serían su herencia. Vivía en tiendas, como peregrino, sin raíces en lo material, pero profundamente arraigado en las promesas de Dios. Esta etapa inicial de su viaje marcó el comienzo de una vida que impactaría generaciones. Abraham no solo se estaba mudando a una nueva tierra, estaba entrando en un destino eterno. Cada paso que daba era una semilla sembrada en el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Pero pronto, las circunstancias lo pusieron a prueba. Una gran hambre sobrevino en la tierra de Canaán. La promesa de Dios no eliminó las dificultades del camino. Abraham tuvo que descender a Egipto en busca de alimento, una decisión práctica pero que lo llevaría a enfrentar nuevos desafíos. Antes de entrar en Egipto, Abraham temió por su vida. Sarai era una mujer muy hermosa, y pensó que los egipcios podrían matarlo para quedarse con ella. Entonces ideó un plan, le pidió a Sarai que dijera que era su hermana. Era una verdad a medias, ya que en realidad Sarai era su media hermana, pero su intención era ocultar su condición de esposa. El plan funcionó de forma peligrosa. Los oficiales del faraón vieron a Sarai y la llevaron al palacio, y ella fue tratada como una posible esposa para el rey. A cambio, Abraham recibió muchos bienes, ovejas, vacas, asnos, siervos y camellos. Sin embargo, este momento de debilidad humana casi compromete la promesa divina. Pero Dios intervino. Afligió al faraón y a su casa con grandes plagas a causa de Sarai. El faraón, al descubrir la verdad, confrontó a Abraham. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Entonces ordenó que los expulsaran del país, permitiéndoles llevar todo lo que habían recibido. Este episodio fue un recordatorio para Abraham. Aunque Dios había hecho promesas grandes, su cumplimiento no dependía de los planes humanos ni de la astucia personal, sino de la fidelidad divina. Fue una lección en humildad, confianza y obediencia. Abraham regresó a Canaán más rico, pero también más consciente de su dependencia de Dios. Volvió al lugar donde había levantado su altar entre Betel y Ai, y allí invocó nuevamente el nombre del Señor. Cada altar representaba una etapa de aprendizaje, un momento de reencuentro con el propósito divino. Después de su regreso de Egipto, Abraham y Lot, su sobrino, prosperaron tanto que la tierra ya no podía sostener a ambos con todas sus posesiones. Los pastores de Abraham y los de Lot comenzaron a tener conflictos. No era una situación ideal para una familia guiada por la promesa de Dios. Abraham, en un gesto de humildad y generosidad, le dijo a Lot: «No haya contienda entre tú y yo, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Por tanto, sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda». Lot, guiado más por lo que veía que por la fe, eligió la llanura del Jordán, una tierra fértil y bien regada, pero cercana a las ciudades de Sodoma y Gomorra, conocidas por su perversidad. Fue una decisión que marcaría el rumbo de su historia. Abraham, en cambio, permaneció en Canaán. Después de esta separación, Dios volvió a hablarle a Abraham con mayor claridad y profundidad. «Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguien puede contar el polvo, también podrá contar tu descendencia». Esta nueva reafirmación de la promesa llegó justo después de que Abraham eligiera confiar en Dios y no en sus propios recursos o visión humana. Era como si el Señor estuviera honrando su fe con mayor revelación y seguridad. Abraham recorrió la tierra y se estableció junto a los encinos de Mamré, en Hebrón, donde construyó otro altar al Señor. Cada altar marcaba una etapa, un pacto, una promesa renovada. Así, Abraham siguió creciendo no solo en riquezas, sino en fe, en obediencia, y en su relación con el Dios que lo había llamado. El camino de la fe no estaba exento de pruebas ni decisiones difíciles, pero estaba guiado por una promesa eterna que cambiaría el destino de naciones. Pronto, la paz de Abraham fue interrumpida por una crisis inesperada, una guerra entre reyes. 4 reyes del este, liderados por Kedorlaomer, atacaron a 5 reyes de la región del Valle del Jordán, incluyendo al rey de Sodoma, donde vivía Lot. Los ejércitos de los reyes invasores arrasaron las ciudades, se llevaron cautivos a sus habitantes, incluyendo a Lot y sus posesiones.
Cuando Abram se enteró de que su sobrino había sido capturado, no dudó en actuar. Reunió a 318 hombres entrenados nacidos en su casa, formó una estrategia y emprendió una misión de rescate. Esta parte de la historia muestra a un Abram valiente, decidido, que no se conformaba con ser un espectador. Aunque era un hombre de paz y fe, también era un guerrero cuando la justicia lo requería. De noche, Abram y sus hombres atacaron por sorpresa a los invasores cerca de Dan. La estrategia funcionó, derrotaron a los enemigos y recuperaron todos los bienes, además de liberar a Lot, a su familia y a los demás cautivos. Al regresar victorioso, Abram fue recibido por Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abram, reconociendo que su victoria venía de Dios, y Abram le dio el diezmo de todo. Este encuentro es uno de los más misteriosos y poderosos de la Biblia, pues Melquisedec aparece como una figura sacerdotal única, sin genealogía registrada, que más tarde sería vista como un tipo de Cristo. El rey de Sodoma también salió a recibir a Abram y le ofreció quedarse con los bienes recuperados, pero Abram respondió con firmeza: «He alzado mi mano al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo ni una correa de calzado de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abram». Este acto de integridad mostró que Abram dependía exclusivamente de la bendición de Dios, no de las riquezas humanas. Este episodio no solo demostró el valor y la fidelidad de Abram, sino también su carácter íntegro y su fe inquebrantable. Había peleado por justicia, había reconocido la mano de Dios en su victoria, y había renunciado a riquezas fáciles para mantener su testimonio. Así, continuó su camino, esperando el cumplimiento total de las promesas divinas. Después del encuentro con Melquisedec y su acto de fe al rechazar las riquezas del rey de Sodoma, Abram regresó a su vida de peregrino. Pero aunque había demostrado su fe y Dios lo había bendecido, aún quedaba una gran inquietud en su corazón: no tenía hijos. ¿Cómo se cumpliría la promesa de una gran descendencia si Sarai y él seguían sin poder tener hijos? Una noche, mientras Abram meditaba, Dios volvió a hablarle en una visión: «No temas, Abram, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande». Pero Abram respondió con la honestidad que caracteriza a los verdaderos siervos de Dios: «Señor Dios, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Eliezer de Damasco?» Abram expresaba su duda: si moría sin hijos, todo lo que tenía sería heredado por un siervo. Entonces vino a él palabra del Señor: «No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará». Y Dios llevó a Abram fuera de su tienda y le dijo: «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia». Ese momento fue monumental. La vastedad del cielo estrellado, la promesa divina, y la fe de un hombre anciano sin hijos convergieron en una sola declaración: «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Esta frase marcaría el resto de la historia bíblica y la teología cristiana. La fe de Abram fue aceptada como justicia delante de Dios. No por obras, no por logros, sino por creer. Pero Dios no se detuvo ahí. Para dar aún más seguridad a Abram, estableció un pacto formal. Le ordenó que preparara un sacrificio: una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Abram partió los animales por la mitad, excepto las aves, y colocó las mitades una frente a otra, según la costumbre antigua de los pactos. Esta práctica implicaba que ambas partes del pacto se comprometían, bajo juramento, a cumplir sus promesas, y que si no lo hacían, serían como esos animales partidos. Al caer el sol, Abram cayó en un profundo sueño, y una gran oscuridad lo envolvió. En esa visión, Dios le reveló que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, esclavizada por 400 años, pero que luego saldría con gran riqueza. Le dio una visión profética del futuro de Israel en Egipto y su liberación. Luego, en medio de la oscuridad, apareció una antorcha humeante y un horno de fuego que pasaron entre los animales partidos. Era Dios mismo sellando el pacto, sin que Abram tuviera que cruzar entre los animales. Esto indicaba que el cumplimiento del pacto dependía únicamente de Dios. Abram era testigo, pero no responsable de sostenerlo. Dios garantizaba con su propia presencia que sus promesas se cumplirían. Ese día, el Señor prometió formalmente la tierra a Abram y su descendencia, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. Esta promesa sellada fue un acto de gracia, de fidelidad y de visión eterna. El tiempo seguía pasando. Abram y Sarai seguían envejeciendo, y el vientre de Sarai permanecía cerrado. La esperanza se tornaba en ansiedad, y la fe comenzaba a ser tentada por la lógica humana. Sarai, sintiéndose impotente y frustrada, tomó una decisión impulsada por la costumbre de la época: ofrecer su sierva egipcia, Agar,
para que tuviera un hijo en su lugar. Sarai dijo a Abram: «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». Y Abram escuchó la voz de Sarai. Era una solución humana para un problema divino, un intento de adelantar las promesas de Dios con métodos propios. Agar concibió rápidamente, y con el embarazo vino el orgullo. Comenzó a menospreciar a su señora, Sarai, lo que desató un conflicto doloroso en el hogar. Sarai, afligida, culpó a Abram, y él, en vez de intervenir con sabiduría, le dijo: «He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca». Sarai afligió tanto a Agar que ésta huyó al desierto. Pero en ese lugar solitario, un ángel del Señor encontró a Agar junto a un manantial. Le habló con ternura y firmeza: «Vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano». Y añadió: «Multiplicaré tanto tu descendencia, que no se podrá contar por la multitud». El ángel le anunció que tendría un hijo llamado Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor había oído su aflicción. Agar regresó y dio a luz a Ismael, cuando Abram tenía 86 años. Pero aunque este hijo era amado por Abram, no era el hijo de la promesa. Dios tenía otro plan, más grande, más perfecto, y que pondría a prueba nuevamente la fe de Abram y Sarai. 13 años después del nacimiento de Ismael, cuando Abram tenía 99 años, Dios se le apareció de nuevo. Esta vez, con palabras que resonaban con mayor poder y claridad que nunca: «Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera». Abram cayó sobre su rostro, en señal de reverencia y temor. Y Dios le habló con una promesa renovada: «He aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes». El cambio de nombre era significativo. Abram significaba padre enaltecido, pero Abraham significaba padre de multitudes. Dios estaba reafirmando su promesa, no solo como un deseo, sino como una realidad sellada. Y a Sarai, Dios también le cambió el nombre: «No llamarás a Sarai, Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella». Abraham, al oír esto, cayó sobre su rostro y se rió. No de burla, sino de asombro. Dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Luego dijo a Dios: «Ojalá Ismael viva delante de ti». Pero Dios le respondió con firmeza: «Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él». Dios no estaba rechazando a Ismael, incluso le prometió bendición y una gran descendencia, pero dejó en claro que el pacto, el linaje de la promesa, vendría a través de Isaac, el hijo que nacería milagrosamente de Sara. Después de la renovación del pacto y el cambio de nombres, Abraham y Sara vivieron bajo una nueva esperanza. A pesar de su avanzada edad, cada día que pasaba era un paso más hacia el cumplimiento de lo imposible. Y entonces, en el tiempo exacto, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, ocurrió lo impensable. Sara quedó embarazada. La noticia corrió rápidamente por todo el campamento. Risas, incredulidad y lágrimas de gozo llenaron el ambiente. Aquella mujer, que durante décadas había sido señalada por su esterilidad, que había llorado en silencio su incapacidad para dar un hijo, ahora llevaba en su vientre al heredero prometido por Dios. Finalmente, Sara dio a luz un hijo, y Abraham lo llamó Isaac, que significa risa. Fue un nombre perfecto. Risa por la incredulidad inicial. Risa por el gozo desbordante. Risa porque Dios había hecho reír a una mujer que pensaba que todo estaba perdido. Sara dijo: «Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo». Ya no era una risa de duda, como la que alguna vez tuvo en su corazón cuando escuchó al ángel anunciar su embarazo. Ahora era una risa llena de fe, de redención y de asombro por la fidelidad divina. Abraham circuncidó a Isaac al 8º día, como Dios le había ordenado. El niño creció sano, fuerte, y fue criado con un amor profundo. Era evidente que Isaac no solo era un hijo esperado, sino un símbolo viviente de la fidelidad de Dios. Cada sonrisa, cada paso que daba, era una declaración poderosa: nada es imposible para Dios. Isaac creció en medio de los campos de Canaán, rodeado por la atención amorosa de sus padres y el testimonio constante de la fidelidad de Dios. Cada día que pasaba era una confirmación del milagro que había sido su nacimiento, un recordatorio viviente de que Dios no olvida lo que promete, aunque los años pasen y la esperanza parezca desvanecerse. Abraham, anciano pero firme en la fe, observaba a su hijo con una mezcla de gratitud y reverencia.
A veces se encontraba a sí mismo simplemente contemplando a Isaac mientras jugaba, riendo con la inocencia de la infancia. Y cada una de esas risas era como un eco del pacto eterno que Dios había hecho con él. Pero no todo era armonía. Ismael, el hijo mayor de Abraham con Agar, comenzó a mostrar actitudes de burla hacia Isaac. En una ocasión, durante una fiesta en honor al destete de Isaac, Sara vio a Ismael riéndose de su hijo. Para ella, no era una simple risa, era una amenaza al futuro de Isaac. Entonces fue con Abraham y le dijo: «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo». A Abraham le dolió profundamente esa petición, porque amaba a Ismael. Pero Dios le dijo: «No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, óyela, porque en Isaac te será llamada descendencia». Así que, con el corazón pesado, Abraham despidió a Agar y a su hijo. Les dio pan y un odre de agua, y los envió al desierto. Allí, Agar pensó que morirían, pero una vez más, Dios intervino. Habló con ella, le abrió los ojos para que viera un pozo, y reafirmó su promesa: Ismael también sería padre de una gran nación. El nacimiento de Isaac marcó el inicio del cumplimiento visible de todas las promesas. Lo que había comenzado con un llamado misterioso en Ur, se estaba convirtiendo en una realidad tangible. Abraham y Sara no solo habían recibido un hijo, habían recibido la confirmación de que Dios es fiel a su palabra, aun cuando todo parece imposible.